Hola, buenos días, ¿cómo les va? Soy Rex Forment. Continuamos con la novela de Un soldado a la deriva en Poniente, capítulo 29. Solo para recordarles que ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, les pertenece a sus respectivos autores. Espero que disfruten de la historia. Capítulo 29. Exfiltración. El anochecer había caído sobre la ciudad, y Esteve empujaba una carreta cargada de artículos diversos por las calles de Desembarco del Rey. Cuando Laris le había dicho que cruzaría la puerta con los sirvientes, se había imaginado que actuaría como uno de ellos, no como una mula de apoyo. En lugar de dos bestias tirando de la carreta, solo había una, y era una quejosa. Si Esteve hacía algo menos que empujar la mayor parte del peso, ésta se resistiría y disminuiría la velocidad. Las ruedas de la carreta rechinaban ruidosamente al cruzar la plaza adoquinada que se extendía ante la gran barbacana de la Fortaleza Roja. Se alzaba sobre ellos, una formidable estructura defensiva que haría dudar a cualquier fuerza, y mucho menos a 4 sirvientes y Esteve. Bueno, tal vez a los 4 sirvientes. Disminuyeron la velocidad al acercarse, los guardias ya los miraban con interés profesional. Arik, ¿cómo estás?, dijo el líder de los sirvientes. No se había presentado cuando Esteve se unió a ellos, ni había preguntado. Sabes que mi turno casi termina, ¿qué te parece?, dijo Arik. Tenía la cara picada de viruela. ¿Quién es? Un simple primo que trajimos para empujar la carreta, dijo el sirviente. Una mula se rompió una pata esta tarde. Arik miró a Esteve, y Esteve sonrió con esa sonrisa de chico, como me encanta América, que había perfeccionado en sus días de gira. El guardia gruñó. Bien, dijo. Entra. Nos vemos la semana que viene. Cruzaron la puerta, y Esteve levantó la vista hacia el pesado rastrillo de hierro que se derrumbaría con solo accionar una palanca. Solo tenía que asegurarse de que no hubiera motivo para hacerlo. Una vez en el patio exterior, condujeron la carreta hasta un rincón apartado del patio, junto a un pequeño cobertizo, y comenzaron a descargarla. Los cofres y Barail se manipulaban en silencio, cierto nerviosismo se apoderaba de los otros 4 mientras trabajaban. Esteve aprovechó la oportunidad para echar un vistazo alrededor, observando el patio. Lo había recorrido varias veces cuando era huésped, y era muy parecido a como lo recordaba. Los muros estaban patrullados por capas douradas armados con arcos y lanzas, pero ninguno parecía dedicarle siquiera una mirada. Esperen aquí, le dijo el sirviente principal a Esteve. Volveremos enseguida. Esteve asintió y se quedó solo. Sintió un repentino anhelo por su escudo, o incluso su martillo, pero el martillo estaba de vuelta en el nido de águilas, y el escudo estaba con Robin. Los minutos transcurrían lentamente, y él fingía estar ocupado con la carreta y la mula. Carecía del mal genio de Bill, pero también de su inteligencia. Un movimiento le llamó la atención, y vio a 3 figuras acercándose, vestidas de sirvientes. Elbart iba delante, lisa a sus espaldas con el pelo recogido en un práctico moño, sin el elaborado estilo que se había exhibido en Aguas Dulces, y un joven que compartía mandíbula con Robert cerrando la marcha. Pero eso era todo. No se veía a Lyanna. Esteve, dijo Elbart con voz seca. Estaba a punto de echarse a reír. Elbart, Lisa, dijo Esteve. Stannis. ¿Dónde está Lyanna? Quienquiera que esté detrás de esto envió un mensaje, dijo que no podía sacarla. El rey la tiene demasiado controlada, dijo Elbart. Se mordió la lengua visiblemente. No deberíamos irnos sin ella, dijo Stannis. Apretaba la mandíbula. Lo sé, espetó Elbart en voz baja. Pero hemos llegado demasiado lejos, y seguramente serán las células negras o algo peor si nos atrapan ahora, por todos nosotros. Stannis miró a Lisa. La joven se abrazaba a sí misma y tenía los labios tan apretados que no sangraban. Debería quedarme, dijo. No. No te dejaré. Elbart miró a Esteve, quien había hablado primero, pero el hombre más corpulento le hizo un gesto para que hablara. No ganarías nada, y solo debilitarías a nuestras familias, dijo. Lyanna no ha intentado escapar, y sería su única rehén. No sufrirá daño. No lo sufrirá. Stannis apretó los puños con ira. No era tan corpulento como su hermano, pero igual de alto. Si te quedas, te quemarán la pira, dijo Lisa. Por favor, no te quedes. Bien, dijo Stannis al fin. ¿Cómo se dirige una mula? Parecido a un caballo, pero más rudos, dijo Esteve. Vamos. Somos sirvientes sin nada que ocultar, volvemos a casa después de la última entrega del día. Dieron la vuelta a la carreta, dirigiéndola hacia la puerta, y la pusieron en marcha. En las murallas, el turno estaba cambiando. Los oficiales de la puerta ya habían sido relevados. Había más guardias, pero estaban distraídos, ocupados con otras tareas o con sus compañeros. Elbart iba delante, Lisa sentada en el asiento de la carreta y Stannis caminando a su lado,
mientras Esteve empujaba desde atrás. Solo podía esperar que su número perdido pasara desapercibido. Parecía tardar una eternidad en llegar a la puerta, pues el tramo de adoquines se extendía casi hasta el infinito. El instinto de Esteve le decía que la ausencia de Lianna no iba a ser el único obstáculo del plan, y seguía esperando que el rastrillo se derrumbara con cada paso. Entonces estuvieron debajo, y se preguntó si se rompería los brazos si intentaba atraparlo al caer, y de repente lo habían superado. Empezaron a cruzar la plaza adoquinada en busca de la transitoria seguridad de las calles del otro lado, y oyó a Lisa soltar un suave suspiro. Lo más difícil había pasado. Entonces, oyó el zumbido de una flecha en el viento. Esteve se giró, pero era demasiado lento, las yemas de sus dedos rozaron las plumas mientras intentaba captar la visión borrosa en su periferia. Stannis gruñó de dolor al cederle la pierna, con la flecha asomando justo debajo de la parte posterior de su rodilla izquierda. Dispararon más flechas, estas dirigidas a Eldbart y Lisa, pero esta vez estaba listo. Las atrapó, aplastándolas con los puños mientras miraba a los dos arqueros en las murallas del castillo. Estaban preparando más flechas. Todo era una trampa, comprendió Esteve. El amo de Larys pretendía que los rehenes murieran a manos de los hombres de Eris. Stannis, gritó Lisa. Saltó del carro, corriendo hacia él, que se agarraba a un costado para sostenerse. Rompe el asta, dijo Stannis, siseando de dolor. Rómpela. Lisa escuchó, extendiendo la mano hacia el asta de la flecha para romperla de un solo movimiento y dejarla caer al suelo. Corre, ordenó Esteve. Dispararon 2 flechas más, y 2 más fueron atrapadas, y maldijo su falta de arma. Arrancó una larga tabla del lateral del carro, al tiempo que oía gritos que se alzaban del otro lado de la muralla. Eldbart agarró a Stannis del brazo, se la echó sobre los hombros, y emprendieron una torpe carrera a 3 patas por la plaza, con Lisa justo detrás mientras se alzaba las faldas. Aparecieron más guardias en la muralla, y se unieron a los 2 primeros en disparar. Si participaban en la conspiración o simplemente asumían que sus compañeros tenían una causa justificada, Esteve no lo sabía. Tropezó hacia atrás, girando la tabla de madera para atrapar cada flecha que se dirigía a él. Los hombres que se apiñaban en la muralla dispararon otra descarga, pero entonces una flecha brotó del ojo de uno de los primeros guardias, y este se desplomó sin fuerzas, desapareciendo de la vista. Echando un vistazo, Esteve vio a Robin montado en su caballo en medio de la calle por la que corrían, ya preparando otra flecha. Desenfundó y disparó con precisión, y otro guardia cayó, ahogándose con la flecha que le atravesó el cuello. Los demás se agacharon para cubrirse, y eso fue todo lo que necesitaron para cruzar la plaza y llegar hasta Robin. Montad, ordenó Esteve, guiándolos hasta un callejón cercano donde esperaban 5 caballos. Stannis, ¿sabes montar? Debo hacerlo, dijo Stannis. Estaba pálido y tenía la pierna mojada de sangre. Pero nos abatirán fácilmente si huimos sin más. No podemos quedarnos en la ciudad, esperando a que nos encuentren, dijo Esteve. Estos tampoco fueron los únicos caballos que compramos. Robin disparó otra flecha, solo para que los guardias no se dieran por vencidos, y los miró. ¿Dónde está? Solo 3, dijo Esteve con una expresión sombría. Las otras puertas tienen 6 jinetes, dijo. Tendremos que esperar que la oscuridad sea suficiente, dijo Esteve. La tela se rasgó cuando Lisa arrancó una larga tira de su vestido, presionándola contra las manos de Stannis, quien gruñó al comenzar a vendar la herida, inclinándose hacia su caballo. Esteve se acercó para ayudar, vendándola con rapidez y eficiencia, antes de subir al joven a su silla. ¿Cuál es tu plan?, preguntó Eldbart, ayudando a Lisa a montar antes de montar él mismo. ¿6 jinetes? Tienes señuelos. 6 jinetes en cada puerta, un caballo blanco entre cada uno, dijo Esteve. Cabalgamos hacia los señores y esperamos llegar antes que nuestros perseguidores. Nos dirigimos a la puerta de los Diousas. Tocó con los talons los flancos de Fury, y Fury echó a galopar, percibiendo su urgencia. Los demás caballos los siguieron, sus giraduras golpeando las piedras como truenos mientras cargaban por la avenida central de desembarco del rey. Las contraventanas se abrieron y las puertas se abrieron de par en par a su paso, y muchos residentes asomaron la cabeza para descubrir la causa de tanto clamar. No lo sabían entonces, pero en los años venideros podrían jactarse de haber presenciado la furiosa huida, el comienzo de la huida que llegaría a conocerse como la cabalgada de Lordamérica. La puerta de los Diousas se alzaba imponente, con antorchas brillantes a ambos lados que disipaban la oscuridad. Los últimos viajeros del día entraban en la ciudad, cansados capas douradas, ansiosos por terminar de guiarlos. El estruendo de sus cascos atrajo su atención, y hubo un momento de confusión. Entonces empezaron a comprender que tal vez cualquier grupo tan empeñado en escapar de la ciudad debería ser detenido,
y comenzaron a formarse, pero sus esfuerzos fueron en vano. Ninguno tuvo el coraje, o la insensatez de interponerse entre un caballo que embestía y la libertad, aunque uno de ellos manejaba una ballesta. Una flecha brotó de su hombro antes de que pudiera apuntar, y Robin se hundió torpemente en su silla. Un guardia clavó su lanza en el suelo intentando herir a un caballo al pasar. Esteve deseó tener su escudo intacto para poder rebotar contra el hombre, pero por suerte era claramente inexperto, y pudieron esquivarlo. Alguien gritó que soltaran el rastrillo, pero era demasiado tarde, y entonces cruzaron la puerta y se lanzaron a la libertad. Una flecha pasó silbando junto a ellos, un arquero solitario en lo alto de la muralla, pero fue demasiado lento para disparar otra antes de que estuvieran fuera de alcance. Galoparon por el camino de tierra, rumbo al norte, hacia un lugar seguro. El paisaje se desvaneció, la noche se cernía, y se vieron obligados a aminorar su frenética cabalgada por miedo a que alguna montura se rompiera una pata o se les saliera una herradura. Fury era la única montura de verdadera calidad que tenían, Robin Scruffy, criado para la resistencia y las montañas, y los que consiguieron para el rescate eran solo lo mejor de una cosecha pobre, comprados con prisa. ¿Hasta dónde debemos cabalgar?, preguntó Elbart. Los señores están a un día de viaje, con suerte, dijo Esteve. Stannis, ¿qué tal tu pierna? Bien, dijo el joven. No sonaba bien, y Lysa cabalgaba cerca de él, con el rostro pálido y ansioso en la oscuridad. Podríamos escapar, sugirió Robin. No se lo esperarían. Demasiado arriesgado, dijo Elbart. Eris enviará a sus mejores caballos tras nosotros. Disminuyeron la velocidad al trote, dando un respiro a los caballos. Salvo Fury, todos jadeaban y resoplaban. También habrán enviado cuervos, dijo Stannis. Nuestro camino puede estar bloqueado. ¿Qué casas tenemos que pasar?, preguntó Esteve. Primero Heifer, dijo Elbart. Esteve contuvo su reacción inmediata. Maldita sea. Podemos rodearlas. No rápidamente, respondió Elbart. Luego pasamos por Heifer, dijo Esteve. No será la primera vez, de todos modos. Mantuvieron el paso lento el tiempo suficiente para que los caballos se recuperaran un poco, y luego volvieron a galopar. Sentían que los perseguían pisándoles los talones, y a pesar de la noche sin luna, parecían estar siendo observados mientras cabalgaban. No encendieron antorchas, buscando refugio en la oscuridad. Quizás una hora después de haber emprendido la huida, vieron las primeras señales de persecución. Un grupo de jinetes se veía a lo lejos, con antorchas en alto, apareciendo y desapareciendo tras cavas y pequeños montículos, pero acercándose lentamente. Nos siguen, dijo Robin, el segundo en darse cuenta. Más de 10 hombres, menos de 20, dijo Esteve. Creo que son capas douradas. Tendremos que arriesgarnos a ir más rápido, dijo Elbart. No pueden habernos visto, pero si se acercan, no me gusta la pelea. El grupo aminoró la marcha y se detuvo, girándose para mirar a sus perseguidores. No, dijo Esteve. Sigan adelante. Yo me encargo de ellos. No puedes llevar a una docena de capas douradas desarmados y sin armadura, dijo Stannis, haciendo una mueca al apretarse el vendaje improvisado de la pierna. No iré desarmado, dijo Esteve. Robin, mi escudo. Está en la bolsa trasera derecha, dijo el chico. Pensé que lo querrías más a mano. Esteve desabrochó las hebillas y recuperó su arma. Se deslizó en su brazo con una reconfortante familiaridad, y saltó de su montura. Llévate a Furia contigo. No permitiré que te sacrifiques por nosotros, Ser, dijo Elbart. Esto no es un sacrificio, dijo Esteve. Había mejorado en ese tipo de cosas, aunque estaba seguro de que Bucky no estaría de acuerdo si, cuando, se volvieran a encontrar, dado todo el asunto del guantelete y de Poniente. Ve, te alcanzo. Robin le creyó, empujando a Straffy hacia adelante con un chasquido de lengua hacia Fury, mientras Elbart lo fulminaba con la mirada, exigiéndole silenciosamente que cumpliera su palabra. Stannis le dedicó una mirada y un asentimiento, mientras Lysa murmuraba un gracias antes de que se marcharan, con el sonido de los cascos desvaneciéndose lentamente en la oscuridad. Esteve observó al grupo de jinetes a medida que se acercaban. Se ocuparía de ellos rápidamente. Para los jinetes, cegados por la luz de sus linternas, debió parecerles que apareció de la nada, surgiendo de la oscuridad donde se encontraba en medio del camino. Los caballos de cabeza se asustaron ante el repentino obstáculo, desviándose a su alrededor, y sus jinetes intentaron detenerse, pero ya era demasiado tarde, y entonces él estaba entre ellos. Esteve saltó, agarrando a un jinete por el cuello con un brazo y dejando que el impulso del hombre hiciera el resto, haciéndolo rodar por el suelo. Gritos y desafíos resonaron en el aire, mientras el grupo intentaba rodear a su enemigo e inmovilizarlo, pero fue en vano.
Meil era una pobre defensa contra su escudo, pues derribaba a los hombres de sus caballos o los dejaba inconscientes con un suave golpe, y esos eran los afortunados. Otro fue derribado al suelo con una lanza y quedó más concentrado en intentar respirar que en abatir a su objetivo. Los capas douradas no tuvieron oportunidad de recomponerse, interponiéndose en el camino de sus camaradas mientras intentaban perseguir al hombre que entraba y salía disparado de la multitud en la que se había convertido su persecución. Un caballo sin jinete recibió un golpe en los cuartos traseros y se abalanzó hacia adelante, derribando a un hombre que jadeaba y acababa de ponerse de pie. El último hombre en pie apenas tuvo tiempo de ver la estrella blanca antes de que lo derribara del caballo y cayera pesadamente al suelo. Los gemidos de sus compañeros eran fuertes en la noche, y apenas podía ver, con antorchas caídas al suelo o apagadas. Levantó la vista y se quedó sin aliento al ver al hombre que les había hecho esto, con el rostro ensombrecido mientras lo miraba desde arriba. Su escudo y mandíbula estaban iluminados por una antorcha parpadeante, pero nada más. Hijo, no creo que quieras esta pelea. El capa dorada negó con la cabeza rápidamente, manteniendo las manos alejadas de la espada que aún llevaba en la cintura. Bien. El simple guardia se desplomó aliviado cuando el hombre que podría haberlos matado a todos salió de la luz y desapareció. No le pagaban lo suficiente para esta mierda. Esteve aflojó el paso mientras alcanzaba a los demás unos kilómetros más adelante, respirando profunda y tranquilamente. No hay problema, gritó al acercarse. Los jinetes se sobresaltaron ante su repentina aparición y se giraron en sus sillas. Solo Robin se recuperó con facilidad, mientras los demás lo miraban, aturdidos. Su paso se redujo al trote y luego se detuvo. Pensé que pretendías robar un caballo, dijo Elvar. No necesito uno, dijo Esteve. ¿Los alcanzaste a pie?, preguntó Lisa. Su montura respiraba con dificultad y echaba espuma por la boca. Los otros caballos comprados no estaban mucho mejor. Sí, dijo Esteve. Tenemos que cambiar de montura. Sanis, en Fury. Lisa, la de repuesto. Robin, Elvar, ¿cómo van los suyos? Es lento, pero aún le queda aire, dijo Robin. No muy bien, dijo Elvar. Si no encontramos nuevas monturas, tenemos que bajar el ritmo o comprometernos. Esteve ayudó a Stannis a bajar de su montura, subiéndolo a la silla de Fury para evitar que se lastimara la pierna. Heifer debería tener algunos de sobra para nosotros, dijo. No le gustaba la idea de morir cabalgando. Pobre hombre, dijo Elvar, con un tono que desmentía las palabras. Quizás debería pagarte para que mantengas la distancia. Bueno, se lo merece, dijo Esteve. Examinó a Fury, el caballo blanco estaba bien, pero sacó un odre de su bolsa y se lo echó en la mano para que bebiera. Los demás hicieron lo mismo con sus monturas, dándoles el descanso que pudieron. La persecución inicial desde desembarco del rey había sido superada, pero seguramente habría más, y aún tenían a Heifer por delante. Iba a ser una noche larga. Cuando tuvo la mala suerte de encontrarse con Heifer y su pequeña banda, Esteve no se había dado cuenta de que ya había pasado por sus tierras camino de Arrenal. El castillo se alzaba sobre una colina, y un arroyo corría por su base, alrededor del cual había surgido una aldea. El camino real en sí no atravesaba la aldea. En cambio, la rodeaba, con un pequeño sendero que se desviaba para dar servicio a la aldea y al castillo, antes de unirse a la carretera principal. Era en esta carretera principal donde aguardaban los problemas. Un par de antorchas habían sido clavadas en la tierra a cada lado, y entre ellas esperaban 5 caballeros con armadura. Iban a caballo y vestían colores que Esteve conocía. No estaba seguro de si eso significaba que eran familia o solo le habían jurado lealtad al hombre al que había lisiado. Aún envueltos en la oscuridad, Esteve y sus compañeros se detuvieron, fuera de la vista del control. ¿Qué hacemos?, preguntó Robin. No me gusta la posibilidad de atravesarles las viseras con una flecha. Tampoco seré de ninguna utilidad en una pelea, gruñó Stannis. Había dejado de sangrar y habían tenido tiempo de aplicarle un nuevo vendaje, acortando aún más el vestido de Lisa, pero seguía pálido. Podríamos rodearlos sigilosamente, dijo Elvar, pero no parecía que le gustara la idea. Esteve miró hacia arriba. Las nubes comenzaban a despejarse y la luz de la luna comenzaba a asomarse. No sabía si continuaría así o volvería a oscurecerse. Creo que intentaré hablar, dijo. Empujó a Fury para que caminara, acercándose a la probable emboscada. Oyó una maldición a sus espaldas, pero sus compañeros se unieron a él. Vio el momento exacto en que los caballeros que aguardaban notaron su llegada, así como el momento en que se dieron cuenta de quién era. Llevaron las manos a las espadas, pero se congelaron al ver su escudo, y entonces se detuvo ante ellos, con la mayor amabilidad posible. Chicos, dijo Esteve, inclinándose hacia adelante en su silla.
Una noche agradable para dar un paseo. Las antorchas se encendieron al levantarse una brisa fresca. Arqueó la nariz. Lord América, dijo el caballero del centro. Parecía joven, y al levantarse la visera, se reveló un hombre con cierta familiaridad. Parecía haber pasado de la raya entre niño y hombre. El rey mandó decir que algunos de sus protegidos habían sido secuestrados. Tragó saliva, mirando a los tres nobles detrás de Esteve con una expresión bastante peculiar. De verdad, dijo Esteve. Te sientes muy secuestrado, Elbart. ¿Y tú, Stannis? Lisa. No puedo decir que sí, dijo Elbart. Lisa negó con la cabeza, guardando silencio. Los guardias de Eris me clavaron una flecha en la pierna mientras escapábamos de la fortaleza, dijo Stannis sin loudios. Las órdenes de su gracia fueron muy claras, dijo el hombre. Están en una situación difícil, dijo Esteve. Por un lado, tienen a un rey. Por el otro, tienen a Lord Stark, Lord Tully, Lord Arryn y Lord Baratheon. Hizo un gesto de pesaje con las manos. Entiendo que les cueste aceptar eso. El hombre no respondió e intentó intercambiar una mirada sutil con sus compañeros. ¿Saben qué?, dijo Esteve, chasqueando los dedos. No nos han presentado. Me conocen, pero no sé su nombre. Soy Lord Ander, dijo el caballero. Lord Heiferd es mi hermano mayor. ¿Saben? Creo que conocí a su hermano en Arenal, dijo Esteve. Los caballeros que tenía delante se pusieron rígidos. Él y otros 20 caballeros intentaron atacarme. Dejó que la amabilidad desapareciera de su rostro. No tienes 20 caballeros aquí. Ander tragó saliva. He jurado obedecer a mi señor feudal. Estás en una mala situación, dijo Esteve, y tienes dos opciones, cada una con alguien enojado contigo. Quiero ofrecerte una tercera. ¿Cuál podría ser? Deinas tus caballos y déjanos ir, dijo Esteve. El solo hecho de hablar con nosotros nos ha frenado más de lo que podrías haberlo hecho luchando contra nosotros. Los otros 4 caballeros se removieron en sus sillas, pero no protestaron. Parecía que los acontecimientos en Arenal se habían extendido. Dile a los hombres del rey que hiciste lo que pudiste, y nosotros les diremos lo mismo a los señores, continuó Esteve. Podía sentirlos vacilar. Haz esto, y consideraré cualquier disputa pasada entre tu casa y yo. Ander miró hacia el castillo al oeste. Se veían luces en las ventanas. ¿No le guardarás Rense a mi hermano?, preguntó. No está bien representado en los chismes del torneo. Hizo lo incorrecto, dijo Esteve, y sus acciones no fueron las de una buena persona. Pero el Rense no es mi estilo. Si Heiferd está dispuesto a dejar las cosas como están, yo también. Ander forcejeó un buen rato. Bien. De todos modos, no podíamos detenerte, dijo con amargura. No pudiste, dijo Esteve, pero si pensaras que de verdad tomé rehenes, no creo que tomaras la misma decisión. Si tú lo dices, Lord América, dijo Ander. Lo digo yo, dijo Esteve. Fuiste lo suficientemente valiente como para usarte como Sibou para que los 10 tipos que se escondían a ambos lados del camino nos tendieran una emboscada. Detrás de él, Elbart se quedó quieto, y Robin preparó una flecha. Los viste, dijo Ander. Los oliste, más bien, dijo Esteve. Habría sido mejor dejarlos a todos a un lado del camino y esperar que el viento se mantuviera estable. Ander Heiferd suspiró y desmontó. Este es mi caballo favorito, dijo. Lo recuperarás, dijo Esteve. Por el honor de un explorador. Los demás caballeros lo imitaron, y no tardaron en cambiarse a los caballos frescos. Les sacaron unos minutos más quitándose las bardas y los colores de las casas, pero Esteve lo permitió, sabiendo que los caballos menos cargados correrían más rápido y lo compensarían con creces. Se quedó con Fury, por supuesto, y Robin ató a Aztrafi a su nueva montura. No tardaron en estar listos para partir, con la luna llena iluminando el camino. Quizás quieran pelear un poco, dijo Esteve, con un toque de sabiduría al despedirse. Dense unos golpes, tírense un poco de tierra. Para ahorrarse la molestia, preguntó uno de los otros caballeros, disgustado. Para salvarse, dijo Esteve. Le di una paliza a una docena de capas douradas hace unas horas, y si el siguiente grupo ve lo que esperan, no harán preguntas. El caballero cerró la boca, meditando sus palabras, y Esteve miró a su alrededor, montando de nuevo. Algunos de los hombres de armas habían dejado de esconderse, revelados por la luna, y les hizo un gesto de asentimiento. Quizás la próxima vez que nos veamos podamos tomar algo, le dijo Esteve a Ander. Buena suerte. Empujó a Fury al trote, y luego al galope, y se pusieron en camino de nuevo. Soltó un suspiro al superar el bloqueo, y ninguna flecha les disparó a la espalda. Negociar así podía ser arriesgado, pero había valido la pena, al menos esta vez. Con suerte, lo peor ya había pasado. No tuvieron suerte.
La luz del falso amanecer apenas se cernía sobre la tierra. Heifer ya iba muy por detrás de ellos cuando avistaron a otro grupo a lo lejos. Cabalgaban a toda velocidad, y el sol parecía reflejarse más en uno de ellos que en los demás. «Tenemos más compañía», dijo Esteve, volviéndose hacia el frente. «¿Más capas douradas?», preguntó Robin esperanzado. «No lo parece», dijo Esteve. «Creo que uno de ellos lleva armadura blanca». «Guardia real», dijo Elbart. Maldijo. «Y no tenemos ni idea de lo lejos que estamos del ejército». «Sigamos cabalgando, tan rápido como podamos», dijo Esteve. «Stannis». «Bien», dijo el adolescente, como siempre que le preguntaban, y Esteve miró a Lysa. El vestido de Lysa apenas le llegaba por debajo de las radilas, y había sido la primera en pedir que pararan cada vez que había que cambiarle las vendas. Asintió con reticencia, mordiéndose el labio. «Díganos cuando necesita descansar», ordenó Esteve, y el testarudo señor asintió. Siguieron cabalgando, forzando los caballos al máximo. A medida que el falso amanecer se desvanecía y el sol salía de verdad, sus perseguidores se acercaban, y quedó claro que no se trataba de un grupo de guardias mal entrenados, sino de 2 doucenas de caballeros, liderados por un caballero de la Guardia Real. Pronto se hizo evidente que si continuaban como estaban, pronto serían atrapados. Tenían que tomar una decisión, y un puente de piedra sobre un río de ourilas escarpadas les brindó la oportunidad. Cada lado estaba cubierto de frondosos árboles, y el canto de los pájaros resonaba entre ellos. «¡Guau!», gritó Esteve, tirando de las riendas de Fury. Este se detuvo con un ruido metálico, y los demás se detuvieron con él. «¿Esteve?», preguntó Robin. «Aquí es donde tomamos una decisión», dijo Esteve. «Nuestros perseguidores nos están alcanzando, y si seguimos cabalgando, incluso a nuestro mejor ritmo, acabarán por alcanzarnos». «Tienes razón», dijo Elbart, mirando hacia el camino por el que habían venido. «Mierda. No podemos intentar perderlos en el bosque, no con la pierna de Stannis». Stannis tosió, aclarándose la garganta. «¿Podría retrasar?». «No». Esteve y Lysa intercambiaron una mirada, tras haber hablado a la vez. «Tu valor como rehén supera con creces cualquier retraso que puedas causar», dijo Esteve, dirigiéndose al grupo. «Tenemos 3 opciones. 1. Seguimos cabalgando y esperamos llegar a los señores y su ejército antes de que los caballeros nos alcancen». Sus expresiones expresaban claramente su opinión sobre esa opción. 2. Enviamos a Robin por delante en Fury, y él contacta con el ejército para que nos traiga ayuda, continuó Esteve. 3. Todos ustedes cabalgan por delante, y yo mantengo este puente a salvo de cualquiera que intente cruzarlo. «No hay buenas opciones», dijo Stannis. Su pierna herida estaba flácida contra el caballo, ya no servía ni siquiera parcialmente. «Nos has llevado más lejos que cualquier otro caballero, Ser», dijo Lysa. Levantó la barbilla, intentando ser valiente. «¿Qué decidirías?». Solo había una respuesta que garantizaba su seguridad. «Voy a defender el puente». «Robin, tú irás con Fury y cabalgarás delante». «No, me quedaré». «Robin», dijo Esteve, silenciándolo con su tono. «Irás delante y pedirás ayuda». «Soy tu escudero», argumentó Robin, aunque más débil ahora. «Y confío en ti para que me ayudes», dijo Esteve. «¿Entiendes?». «Sí, Ser». Extendió la mano, inclinándose para abrazarlo brevemente por el hombro, antes de volverse hacia los demás. «Vayan tan rápido como puedan y no se detengan ni esperen a que los alcance. Los alcanzaré cuando los alcance». «No olvidaré esto, Ser», dijo Elbart. «Ninguno de nosotros lo hará», dijo Stannis. Lysa lloraba en silencio, pero asintió con la cabeza, secándose las lágrimas. «Más les vale que no, me deben unas copas por esto cuando los vuelva a ver», dijo Esteve, intentando animarlos. Incluso logró que Stannis esbozara una sonrisa a pesar del dolor, para que dijera que lo había logrado. «Escudero, mi armadura está en Strafi». «Sí, Ser», dijo Robin. «Entonces, vamos a ponerme la armadura». «¿Qué tiempo perdido?». No tardó mucho en ponerle la armadura prestada a Esteve. La placa estaba abollada y rayada, la cota de malla había tenido días más limpios y el gambesón estaba desgastado, pero le quedaba bien, y era mejor que luchar con la vestimenta de sirviente que llevaba. Ignoró la espada, dejándosela a Elbart por si acaso, contento con su escudo. «Será mejor que vuelvas, Esteve», dijo Robin, mirándolo desde la espalda de Fury. «Lo haré», dijo Esteve. Giró hacia el sur y comenzó su vigilancia. B. Sonaron cascos, y entonces se quedó solo. No lo estaría por mucho tiempo. El sol estaba más alto cuando llegaron. Cabalgaban de 4 en 4 y de 5 en profundidad, y sus monturas estaban muy apretadas. Un caballero con armadura blanca cabalgaba a la cabeza,
con la capa blanca ondeando tras ellos, y Esteve esperaba que no fuera Barristan. Lo vieron, de pie en medio del puente, bloqueando el paso, y empezaron a reducir la velocidad. Esteve dejó escapar un suspiro. Si hubieran intentado atropellarlo, habría sido una situación incómoda. Finalmente, se detuvieron ante él, desplegándose de su formación. Algunos miraron hacia los árboles, esperando una emboscada, pero no la encontraron. Solo estaba Esteve. La Guardia Real estaba al frente, y se levantó la visera. Lord América, dijo. No era Barristan. No lo reconoció en absoluto. Permaneció en silencio y preparó su mejor voz de desfile. ¿Dónde están? Nadie pasará. No pudo evitarlo, aunque pronto no habría tiempo para bromas. Tony, sin duda, no lo habría perdonado si hubiera dejado pasar la oportunidad. Eres un ejemplo de caballero, dijo uno de los otros. Te aprovechas de la bondad de Ser Selmay. Esteve guardó silencio. ¿Dónde están tus cautivos? Preguntó de nuevo la Guardia Real. No tengo cautivos, respondió Esteve. No me juegues, Ser, dijo el Guardia Real. Soy Ser Dari, un caballero de la Guardia Real. Has secuestrado a nobles invitados bajo la protección de su gracia. Los devolverás y enfrentarás la justicia. No tengo cautivos, repitió Esteve, solo rehenes rescatados, que van camino de volver con sus familias. Tus mentiras no te servirán de nada, dijo Dari. Ya miraba hacia el sendero, como si viera el rastro de los demás. Llévatelo. Dos caballeros desmontaron y avanzaron hacia Esteve, espadas desenvainadas. Se acercaron a él por ambos lados, decididos a someterlo a golpes. Suspiró. Entonces, al acercarse, se movió. Una patada le destrozó la rodilla a uno, y el otro se encontró con el brazo de la espada desencajado, con el codo doblado más allá de lo que podía soportar. Gritaron de dolor, y Esteve retrocedió mientras Dari se abalanzaba sobre él, interponiéndose entre él y los dos hombres, con la espada desenvainada. No era un lugar seguro. Esteve recibió el golpe con el escudo y alzó la otra mano para descolgarlo del caballo. Este se encabritó, arremetiendo con los cascos, pero Esteve fue más rápido y no pudo soltarlo. Dari se cayó de la silla de cabeza, y la rodilla de Esteve le tocó la cara. Su visera se arrugó con un chorro de sangre, y Esteve lo dejó caer al suelo. Hubo una pausa, mientras el resto de los caballeros miraban conmocionados a sus compañeros heridos. Nadie pasará, repitió Esteve, pero esta vez sin humor, ni siquiera para él. Esta vez era solo una amenaza. Los caballeros, leales al rey Eris y elegidos para perseguir a sus invitados secuestrados, no eran hombres cobardes. Recuperaron a su líder inconsciente y a sus camaradas lisiados, atrayéndolos hacia atrás y alejándolos del puente. No para retirarse, sino para ganar espacio. Los caballos de guerra patearon el suelo, ansiosos por lo que sabían que estaba por venir. Esteve observó cómo 7 caballeros formaban una cuña. Querían atropellarlo. El caballero que iba delante espoleó a su montura, que se encabritó con un relincho. Los cascos golpearon el camino al lanzarse a la carga, levantando tierra, y la cuña los siguió. Los muros del puente eran bajos, ofreciendo una vía de escape si a uno no le importaba nadar con armadura, pero fue ignorada. Justo antes de que el caballo que iba delante chocara con él, Esteve saltó en el aire, girando con una gracia que un gimnasta profesional habría llorado de ver, sorteando la carga con facilidad. Descargó su escudo sobre el hombro del líder, oyendo el crujido del metal y el crujido de los Kyusous. La fuerza del golpe lo derribó de la silla, pero de alguna manera permaneció montado, a pesar de lo poco que le sirvió. Esteve aterrizó fácilmente tras la carga y se giró para encararlos. No tenían espacio para girar en el puente, no con 7 caballos hombro con hombro, y se vieron obligados a continuar cruzando, incapaces de enfrentarse a la amenaza que les acechaba. Su vulnerabilidad les costó caro, ya que un caballero sintió un peso extra repentino detrás de él y un brazo rodeándole la cintura. Con un tirón, Esteve levantó a su víctima por encima de él, inclinándose hacia atrás para arrojarlo al suelo con un fuerte estruendo. Había un caballero a cada lado, pero tardaron en darse cuenta de lo que había sucedido, y golpeó a la derecha, luego a la izquierda, clavándoles el escudo en las costillas. La placa no les servía de protección, y las costillas se rompieron con facilidad. Casi habían cruzado el puente, y Esteve se irguió sobre el lomo del caballo, manteniendo el equilibrio con facilidad. Saltó hacia los 3 últimos caballeros al otro lado de la cuña, pateando a 2 en la cabeza y derribando al último de su caballo. Cayeron al cruzar al otro lado del río. El caballero luchaba por clavar su cuchillo Raandal en la axila de Esteve mientras lo derribaba al suelo. Esteve le dio un puñetazo en el pecho y oyó crujir su esternón. El cuchillo se le cayó de las manos mientras el hombre luchaba por respirar en su placa abollada. Esteve se levantó, volviéndose hacia el otro extremo del puente. 10 abajo,
11 por delante. Empezó a marchar hacia ellos. Miraron atónitos mientras Esteve avanzaba, acercándose al hombre que había bajado de la silla. El caballero intentó apartarse, con una pierna torcida, pero Esteve lo pasó por encima, sin siquiera mirarlo. Se plantó exactamente donde había estado cuando llegaron, justo al borde del puente. No habló, pero no le hizo falta. Los gemidos y maldiciones de sus maltrechos camaradas detrás de él eran suficientes. Nadie pasará. Sin mediar palabra, empezaron a desmontar y a formar, decididos a enfrentarlo a pie. Su enemigo poseía una habilidad singular, y muchos recordaban las historias que habían oído sobre Arenal y Barristan, el bosque real y el caballero sonriente, pero conocían su deber. Estaban allí para cumplir la voluntad del rey, y no se acobardarían ante ella. Empuñaban con firmeza las espadas, desenvainaban las dagas y se ponían los escudos, y avanzaron para enfrentarse a su enemigo. Esteve los observó acercarse, con una cautela evidente en sus posturas. Se desplegaron, en 2 filas, para evitar rozamientos. Los dejó acercarse, esperando, y entonces el primero subió al puente. Más rápido de lo que cualquier hombre con armadura habría podido, clavó el filo de su escudo en el torso del hombre, ignorando su escudo como si no estuviera allí. El caballero fue derribado y cayó al suelo. Otro caballero intentó aprovecharse, con la espada inclinada para golpearle la cara, pero este se echó hacia atrás, dando una voltereta y le propinó una patada en la mandíbula. 2 espadazos impactaron en su escudo, y más caballeros lo presionaron, acorralándolo. Agarró la muñeca de un hombre que intentaba clavarle una daga en la ingle, apretando hasta que oyó crujir los Kyusous. Otro lo agarró del brazo. El hombre intentó inmovilizarlo, pero le faltó fuerza para hacer algo más que frenarlo, y Esteve lo pateó contra la pared del puente. Se deslizó al suelo, buscando a tientas su arma. Había demasiado cerca, y la falta de yelmo le estaba costando caro. Un cuchillo le atravesó la mejilla, solo sus reflejos evitaron que le atravesara el ojo, y gruñó cuando una daga se clavó en su estómago, apenas detenida por su armadura. Un codazo en la cara aplastó otra visera, provocándole un grito de dolor, y le dio el espacio necesario para agarrar a otro por el cuello. Con un giro de muñeca, le partió el cuello al hombre, y una daga ensangrentada cayó de sus dedos inertes. Giró con el escudo desplegado, avanzando con el filo dentado. El olor a sangre inundó el aire cuando la armadura se rasgó y quedaron heridas en los castados de 2 hombres, haciéndolo retroceder tambaleándose. El hombre que ocupó su lugar recibió un escarpín en el estómago, rompiéndole las costillas y derribándolo al suelo. El hombre que había intentado destriparlo lo intentó de nuevo, pero esta vez Esteve le arrancó las piernas y le pisó el hombro con fuerza. El grito que le arrancó fue fuerte y desgarrador. Solo quedaban 2 caballeros ilesos, y de repente fueron muy conscientes de ello, aunque algunos se ponía de pie lentamente, agarrándose las extremidades o mimándose las heridas. No había victoria para ellos. Aún así, apretaron las mandíbulas, preparándose para enfrentarse a Esteve una vez más. Esta es tu oportunidad de tomar la decisión inteligente, dijo Esteve. Se detuvieron, intercambiando una mirada. Tus amigos están heridos. Uno está muerto, y si no les llevas atención médica, más se le unirán. Por un momento, sintieron la tentación, pero solo por un momento. No nos avergonzaremos tanto, dijo uno. El otro asintió, alzando la espada. Como quieran, dijo Esteve. Oyó un leve paso de cascos tras él y se agachó cuando una espada intentó cortarle la cabeza. Fue un golpe torpe, asestado por el hombre al que le había roto el hombro en la carga inicial. Esteve lo agarró del tobillo al pasar, dejando que el impulso lo arrastrara del caballo, y aulló al aterrizar en la implacable piedra. Los 2 últimos caballeros se abalanzaron sobre él, pero en sus ojos podía ver que sabían cómo terminaría. Se enfrentó primero a un escudo, derribándolo, y agarró la muñeca del otro, dándole a elegir entre una muñeca rota y una puñalada fallida. El hombre tomó la decisión inteligente, y Esteve tiró de su brazo con tanta fuerza que le dislocó el hombro, arrojándolo sobre el otro hombre. Esteve miró a su alrededor, observando la escena. Había hombres heridos por todas partes, agarrándose brazos, muñecas, hombros, rostros. Algunos habían salido bastante bien librados, solo con el dolor de los Kyusous rotos, mientras que otros tenían las articulaciones destrozadas, o seguían inconscientes o inmóviles. El hombre que había intentado clavarle una daga a Andal en el ojo estaba inmóvil como una tumba, con los ojos vidriosos por la muerte. Al otro lado del puente, algunos seguían a caballo, pero apenas podían sujetar las riendas sin dolor. A pesar de eso, parecían estar a punto de lanzar otra carga. Los miró a los ojos uno por uno y negó con la cabeza lentamente. Tragaron saliva y lo pensaron mejor.
El supersoldado se quedó de pie junto a los dos últimos enemigos, observándolos mientras intentaban desenredarse sin causarse más dolor. ¿Listos para tomar la decisión inteligente?, preguntó. Ríndanse, dijo el hombre del brazo dislocado, levantando una mano. Ríndanse. Movida inteligente, dijo Esteve. Ahora, dame el brazo. Mi brazo, espera, joder, exclamó el caballero, gritando de dolor mientras Esteve recolocaba el hombro. Esteve ignoró la repentina tensión que crecía entre los demás. Algunos incluso dieron un paso hacia él, como para defender a su compañero, pero ni siquiera ellos parecían seguros de qué hacer. Ahora gira el brazo, ordenó, ayudando al hombre a ponerse de pie. Con cautela, el caballero comenzó a mover el brazo, más rápido al darse cuenta de que no sentía dolor repentino. Me duele, pero, negó con la cabeza. ¿Por qué has hecho esto? Somos enemigos. Habría sido más fácil matarlos a todos, dijo Esteve, y la fría honestidad de sus palabras acalló cualquier protesta que pudieran haber hecho. Alguien tiene que ayudar a los heridos a volver a un lugar seguro. Lentamente, los que podían observar se pusieron de pie, aún recelosos del hombre que los había derrotado tan rotundamente. La cautela activa se convirtió en precaución tácita al ver que no hacía ningún movimiento contra ellos, y se dispusieron a ayudar a sus camaradas a levantarse. Gemidos y jadeos ahogados de dolor se alzaron a su alrededor mientras sus enemigos derrotados se recomponían lentamente, cojeando hasta recuperar el orden. Los que tenían brazos fuertes ataron a los inconscientes a sus sillas, mientras que los que tenían costillas rotas se mantenían en pie, respirando con dificultad y dolor. Esteve no les envidiaba la cabalgata que los esperaba, pero eran ellos quienes le habían dado la pelea. ¿A dónde irás?, preguntó Esteve. Heiferd es el castillo más cercano, dijo el caballero cuyo brazo Esteve le había dislocado. Buscaremos ayuda allí. Dudó un momento. Sospeché que algo andaba mal con la historia de tu muerte, pero esta pelea. Parecía quedarse sin palabras. Siempre hay alguien más fuerte, dijo Esteve. ¿Pedirás un rescate?, preguntó. No, dijo Esteve. Esto no es un torneo. Déjame un caballo y vete. Hubo una conversación en susurros entre los menos heridos, y Esteve se encontró sujetando las riendas del palafrén gris de Dari, con la barda de la Guardia Real aún lucida con orgullo. Observó cómo los caballeros partían, avanzando penosamente hacia el sur, en marcado contraste con su rápida persecución hacia el norte. Era evidente que habían pasado por momentos difíciles. No habrían regresado victoriosos, con uno de sus camaradas en la grapa de un caballo, su líder aún inconsciente y sangrando. El ánimo que los embargaba le recordó a Esteve a algunos de los hombres que había visto regresar de las trincheras, mientras luchaban por comprender lo que habían vivido. Esteve chasqueó la lengua ante su nuevo caballo y giró hacia el norte. El sol salía y su cabalgada aún no había terminado. XXX Esteve los oyó antes de verlos, mientras cabalgaba a paso firme. El camino real serpenteaba entre un conjunto de colinas, y el estruendo de los cascos resonaba entre ellas. Ajustó las correas de su escudo, por si acaso, y pasó una mano por el cuello de Brooklyn, tranquilizándolo. Un grupo de jinetes dobló la curva, no más de 20. Cabalgaban con agilidad, vestidos con capas grises y acero, y los guiaban dos figuras familiares. Al verlo a él y a su caballo con la barda de la Guardia Real, aceleraron, pero entonces él levantó el escudo. Su intensidad disminuyó y su carga comenzó a disminuir, hasta que se encontraron y se detuvieron. Lord América, dijo Ricard Saar. Su capa cubría una armadura metálica y llevaba una espada cruzada a la espalda. Sus hombres los rodeaban formando un círculo protector, mirando hacia afuera. Lord Saar, dijo Esteve. Que lo trae por aquí. Su escudero insistió, dijo Ricard. Parecía creer que estaba en algún problema. Solo eran 20 caballeros y un guardia real, dijo Esteve. Su boca se curvó al mirar a Robin, donde el chico estaba sentado a caballo junto a Ricard. No sé qué le preocupaba. Robin parecía indignado, pero se contuvo para no gruñir ininteligiblemente ante el guardián que estaba a su lado. Si hubiera sido cualquier otro hombre, dijo Ricard. Miró el caballo de Esteve, negando con la cabeza. ¿Están los demás a salvo?, preguntó Esteve. Ahora están con la hueste, dijo Ricard. Has hecho algo grandioso, América, pero mi hija. La alegría del reencuentro se desvaneció. Deberíamos regresar con los demás y te contaré lo que sé. Ricard asintió con gravedad y empezó a dar órdenes. Los hombres se formaron y emprendieron la marcha de nuevo. Para cuando llegaron al ejército, este había vuelto a acampar, al menos hasta cierto punto. La gran tienda a la que Esteve se había invitado ya estaba montada, y los hombres estaban alerta, a apenas un día de desembarco del rey. Ricard condujo a Esteve directamente a la tienda,
deteniéndose solo para entregar a Brooklyn a Robin con instrucciones de cuidarla. Dentro de la tienda había rostros familiares y otros no. Elbart y John Arryn estaban de pie, hombro con hombro, hablando en voz baja, mientras Hoster y Lisa estaban sentados a la mesa. Hoster cogía la mano de su hija entre las suyas, sin decir palabra. Había algunos otros hombres en la tienda con aspecto de señores, pero Steve no reconoció a ninguno. Stannis no estaba a la vista. Mis señores, dijo Ricard. Todas las maraadas se volvieron hacia él, y luego rápidamente hacia Steve, a su lado. Hemos regresado. Steve, dijo Elbart, con el rostro iluminado por el alivio. Caminó hacia él, agarrándole el brazo. ¿Estás bien? Te dije que no te preocuparas, ¿verdad? Preguntó Steve. ¿Dónde está Stannis? Con el sanador, dijo Elbart. Su pierna, no tiene buena pinta. Steve asintió, haciendo una mueca. No le había gustado cómo se veía, ni la cantidad de sangre que había perdido. El destino de Lord Stannis depende ahora del sanador y de los Diousas, dijo Ricard. Se quedó quieto, pero parecía vibrar con un impulso reprimido de hacer algo. Debemos saber que descubriste en Desembarco del Rey. No era lo que esperaba, dijo Steve. Miró hacia la mesa y tomó asiento, y pareció ser la señal para que todos los señores que aún estaban de pie hicieran lo mismo. La gente de allí no tenía ni idea de que algo andaba mal, al menos cuando me fui. ¿No había ninguna guerra en pie?, preguntó Jon. Ningún reclutamiento entre los capas douradas. Los precios ni siquiera subían, dijo Steve, negando con la cabeza. No es que tuviera la oportunidad de investigar bien. Las cosas se complicaron más rápido de lo que esperaba. No esperaste ni un día para infiltrarte en la Fortaleza Roja, dijo Elbart, riendo a medias. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, dijo Steve. Frunció el ceño. Pero hay alguien más jugando en la ciudad. ¿Qué clase de juegos?, preguntó Hoster. Después de contactar con Elbart, recibí un mensaje de alguien que se hacía llamar Larys, dijo Steve. Me ofreció una forma de rescatar a los rehenes esa noche, en lugar de esperar como había planeado. Habló, compartiendo los sucesos de la reunión en Chatalla y cómo sospechaba que lo habían descubierto. Habló del plan para sacar a los rehenes de la fortaleza y de la repentina desgracia que la había afectado. Larys, dijo Hoster. Es una broma, sin duda. ¿Demasiado obvio para ser verdad?, preguntó Jon. Se sabe que la fortaleza está llena de túneles secretos. Eso podría explicar cómo supo del plan. ¿De qué hablas?, preguntó Steve. El maestro de los susurradores de Eris es un Essosi llamado Varys, dijo Jon. ¿Qué ganaría Eris si sus rehenes murieran mientras yo los ayudaba a escapar?, preguntó Steve. Hubo un momento de silencio, y Hoster apretó con más fuerza a su hija. Poco, dijo Ricard. Sería una guerra, hasta que tuviéramos nuestra libra de carne. Así que, o hay otra facción que quiere una guerra total entre tú y el rey, o este Varys es un traidor, dijo Steve. Si hubiera sido cualquier otra facción menos Steve, estaríamos muertos, dijo Elbart. Esos arqueros nos estaban esperando. Y mi hija sigue retenida allí, dijo Ricard. Tenía los nudillos blancos mientras apretaba los puños. Está bien. No lo sé, dijo Elbart con el rostro sombrío. Nunca la vimos. No la tenían en las mazmorras, sino en la bóveda de la dansela. El rostro de Ricard se quedó inexpresivo. Si le ha tocado un pelo, se lo daré de comer a un árbol corazón. Nuestro objetivo no ha cambiado, dijo Jon, dirigiéndose más a Ricard que a la habitación, y nuestra posición solo ha mejorado. Seguiremos hasta Desembarco del Rey y presentaremos nuestras demandas. Los demás en la tienda asintieron con la cabeza, pero no expresaron sus propios pensamientos. Había una fuerte sensación de jerarquía en la habitación, pero Steve se sentía como si estuviera afuera, observando desde fuera. No me gustan mis posibilidades de sacar a Lyanna de la fortaleza ahora que están en alerta, dijo Steve. Podría arriesgarme, pero sería sangriento. Hubo un momento de silencio desconcertado mientras todos asimilaban sus palabras. No creo que tengamos que pedirle eso, Lord América, dijo Hoster. A Ricard se le ocurrió una idea y esbozó una sonrisa aguda. Si puedes volver a entrar en la fortaleza. No, dijo Jon rápidamente. Ese no es nuestro objetivo. Todavía no, dijo Ricard, con una sonrisa persistente. Larys, dijo Steve lentamente, ya sea Varys o cualquier otro, parece que busca un conflicto entre tú y el rey. Sí, dijo Hoster. ¿Y quién se beneficia?, preguntó Steve. Enemigo externo que busca debilitarnos, o una facción interna que desea ganar poder, dijo Jon. Los dornienses, o alguien que los odia, dijo Hoster. Así que todos, dijo Elbart, ganándose algunas sonrisas tenues. No podemos saberlo, al menos con la información que tenemos, preguntó Jon.
¿Reconocerías a ese Laris si te lo volvieras a encontrar? Sí, dijo Esteve. Las traiciones pueden esperar hasta que amenacemos al rey, dijo Ricard. Deberíamos seguir cabalgando si queremos llegar a la ciudad mañana a tiempo. John hizo una mueca, pero asintió. Lord América, no estás en deuda con ninguno de nosotros, pero tus acciones nos han endeudado contigo. Te daríamos la bienvenida a cabalgar con nosotros, pero tú decides. Se lo dije a Brandon y lo repetiré aquí, dijo Esteve. Tienes mi escudo. Recordaremos esto, dijo Ricard. Miró a su alrededor. Todos los hombres aquí presentes. Cuando recupere a mi hija, recordaré que cabalgaron conmigo. Se enderezaron y la determinación no hizo más que crecer. Su causa era justa, y Desembarco del Rey los llamaba. Desembarco del Rey era una ciudad diferente. No había filas de mercaderes y viajeros esperando a que se les permitiera entrar, ni puertas abiertas ni comerciantes pregonando sus mercancías. Las murallas estaban erizadas de capas douradas, con armaduras que brillaban bajo el sol del mediodía. Las viviendas que se habían erigido fuera de las murallas estaban desiertas, vaciadas a toda prisa al enterarse la gente común de la llegada de un ejército. Se podría pensar que la ciudad estaba amenazada por un ejército de gran tamaño y maldad. A una distancia de una flecha de la puerta de los Diosas, una hueste de hombres se detuvo a caballo. Eran más de 300, hombres de armas de confianza y señores menores, luciendo con orgullo los colores de sus señores. Saarp, Arryn y Tali no temían mantener en alto sus estandartes, anunciando a gritos quién se atrevía a cabalgar con fuerza contra la casa del rey de los 7 reinos. A la cabeza cabalgaban los propios altos señores, 3 hombres cuyo linaje se remontaba a miles de años. Eran hombres que gobernaban a millones de personas, y venían a desafiar a un hombre que los había perjudicado y gobernado a millones más. Sin embargo, no estaban solos. A su lado había un cuarto hombre, uno sin antepasados famosos. Su nombre era conocido, al igual que la estrella que lucía en su escudo. Sobre la puerta, un hombre vio la estrella, y odió, como odió, dejar que el calor familiar ardiera en su corazón. Lo había sabido desde el principio, y sus sospechas solo se habían confirmado, primero en Arrenal, luego en su propia fortaleza, la desfachatez de ese extranjero de mala cuna. Ricard espetó al observar al grupo de bienvenida. Supongo que oyeron que veníamos. No parece prometedor, dijo John, observando la ciudad. Entornó los ojos. Su gracia no parece contento. ¿Crees que reconoce el caballo de su guardia real?, preguntó Hoster, mirando a Esteve. Eso no puede ayudar al esquirol. Fury necesitaba un descanso, dijo Esteve, encogiéndose de hombros. Si le molesta que use Brooklyn, no debería haber enviado a sus caballeros a buscarme. Podrías haberte quedado con esos caballos de Heifer, en lugar de soltarlos al pasar, dijo Hoster, aunque parecía no importarle. Era su caballo favorito, dijo Esteve. No puedo robarle el caballo favorito a nadie. Las bromas se apagaron mientras observaban, sabiendo lo que estaba por venir. No tienes que unirte a nosotros, Ser, dijo John. El disgusto de un rey no se supera fácilmente. Nunca me he rendido ante un matón, dijo Esteve, y no voy a empezar ahora. Además, ya me ha visto. De hecho, la figura del rey se vislumbraba entre las almenas sobre la puerta, casi inclinada sobre la muralla mientras los fulminaba con la mirada. Para la mayoría era imposible saber si miraba a Esteve en particular, pero Esteve había sido fulminado con la mirada por campeones. Lo sabía. Que la historia nos juzgue con benevolencia, dijo John, más para sí mismo que para los demás, antes de pisar el caballo. Los 4 hombres comenzaron a acercarse a las murallas. Las ornamentadas armaduras de los señores gritaban su identidad a los hombres en las murallas, sus nombres les daban seguridad. La armadura de Esteve parecía chocantemente fuera de lugar junto a ellos, pero su escudo contaba una historia diferente, incluso destrozado como estaba. Se acercaron a las murallas, a tiro de flecha, pero no había nadie dispuesto a disparar. No sin la orden del rey. Finalmente, se detuvieron, mirando fijamente al hombre cuyas acciones los habían llevado allí. Rey Aerys, bramó Ricard. Quiero hablar contigo. ¿Y quién eres tú para exigirme?, gritó Aerys. Su voz era un chillido que resonó en las paredes. Somos tus guardianes, tu señor supremo, y nos has hecho daño, exclamó Hoster. Yo te he hecho daño, exclamó Aerys. Te atreves a presentarte ante mí con mentiras en la lengua. Si nos ofreces pan y sal, nos presentaremos ante ti, te presentaremos nuestras quejas, gritó John. No habrá ningún invitado mientras amenaces mi capital, exclamó Aerys, con la boca llena de saliva. Sus ojos se desorbitaron y señaló a Esteve. Y nunca mientras estés en compañía de ese asesino. Eso fue un poco duro, pensó Esteve, pero se mordió la lengua. Ningún asesino nos apoya,
Su gracia, dijo Jon. Hemos venido a hablar. Si quisiéramos amenazar su capital, habríamos traído más hombres, gritó Ricard. Para poder hablar, o podemos volver con más hombres. Jon hizo una mueca imperceptible. Sabía de su traición en cuanto supe de su alianza, gritó Eris. Habéis conspirado y planeado, pero yo lo vi. Os di la oportunidad de agachar la cabeza sin vergüenza cuando invité a vuestra familia a mi fortaleza, pero nunca se puede confiar en un perro traicionero. Joder, dijo Hoster en voz baja. Ricard pareció hincharse bajo su armadura. Mataste a mis hombres, robaste a mi hija y lo llamas invitación. Eris guardó silencio, aparentemente enfurecido hasta el punto de no poder hablar ante las palabras de Ricard. Invitados de buena fe, reducidos a rehenes, gritó Jon, dejando de lado su apariencia educada. Dispararon contra ellos al salir de la fortaleza roja. Lord Stannis Baratheon, terriblemente herido. Estas son nuestras quejas, Rey Eris Targaryen. Devuelvan a Lyanna Stark y que haya paz entre nosotros, gritó Hoster. El momento se alargó, y parecía que cada alma en la muralla y debajo contenía la respiración. No le exijan nada a su rey, dijo Eris, bajando el tono de voz desde el grito casi desquiciado que había sido. Su rey habla, y ustedes escuchan. No escucharé nada que no sea el regreso de mi hija, intacta y ilesa, exclamó Ricard. Su hija es mía y puedo hacer con ella lo que quiera, dijo Eris, con la voz cargada de cruel alegría. Si la quieren de vuelta, solo tienen que arrodillarse ante mí y ofrecerme sus cuelos. 2 de ustedes morirán, y 2 me enviarán a sus herederos. Jon y Hoster se quedaron boquiabiertos ante la escandalosa exigencia, pero Ricard temblaba de rabia. Lo que le hagan a mi hija, dijo Ricard con voz firme, te lo haré a ti. Amenazas a tu rey, exclamó Eris, pero parecía encantado. Traición al descubierto. Escupes en cada pacto entre señor y rey, exclamó Jon, horrorizado. Fuera lo que fuese lo que hubiera planeado o esperado para ese día, era evidente que no se estaba cumpliendo. Un dragón no se deja convencer por las amenazas de sus sirvientes, dijo Eris. Olvidas tu lugar. Si no me devuelves a Lyanna en paz, dijo Steve, te desafiaré por ella. Su voz atravesó el furor creciente. Nombra a tu campeón. Los ojos de Eris se clavaron en él, sin pestañear. Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en las almenas. Tap, 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 taqueaban sus uñas sobre la piedra. ¿Y quién eres tú para creerte digno de desafiar a un Targaryen?, dijo entre dientes. Hijo de puta y de un pueblo bárbaro, que te da ese derecho. Steve reprimió la ira que sentía por el insulto a su madre. Soy un caballero de los Reynos que dices gobernar, Rey Eris. Lo eres, ¿verdad?, dijo Eris, sonriendo, en voz demasiado baja para que nadie más que Steve lo oyera. Tú irás, le dijo a alguien que no veía, antes de volverse. Una lucha a muerte por el destino de Lyanna Stark, dijo Eris, alardeando. Esto se ha ido de las manos, dijo Jon, pasándose una mano por la frente. Espero no haberte puesto en una mala situación, dijo Steve. No, esto siempre iba a ir a la mierda, dijo Hoster. Sé que lo vimos en Arenal, pero no imaginé que se desmoronaría tan rápido sin la mano de Lannister sobre él. ¿Ricard?, preguntó Jon. El señor Stark respiraba profunda y tranquilamente, recuperando poco a poco el control. Recupera a mi hija, América. Recupérala y pondré la fuerza del norte detrás de ti en tu misión oriental. Steve miró fijamente al norteño, pero aún no había apartado la vista de Eris, con el guantelete metálico crujiendo. Las puertas empezaron a abrirse con un crujido, y una brisa levantó una nube de polvo ante ellos. Un caballero vestido de blanco de la Guardia Real apareció lentamente, con la visera baja y la mano en la espada que llevaba a la cadera. Cruzó las puertas y se detuvo en el camino empedrado, esperando. Que los dioses te acompañen, señor América, murmuró Jon. Steve desmontó, encogiéndose de hombros. Mantuvo la mirada fija en la Guardia Real que tenía delante, con una sensación de tristeza en el estómago. Revisó las correas de su escudo y se acercó a su enemigo. Se detuvo justo fuera del alcance de la espada. El caballero tomó su yelmo y levantó la visera. Steve, dijo. No había alegría en su voz. Barristan, dijo Steve. El acero resonó al ser desenvainado. A veces me pregunto si los dioses se ríen de nosotros o si nos abandonaron hace mucho, dijo Barristan. Empezó a dar vueltas. No quiero matarte, Barristan, dijo Steve. Lo siguió paso a paso. Yo tampoco quiero matarte, dijo Barristan. El deber es difícil, pero mis juramentos me obligan. Una vez me guiaste a través de un juramento, dijo Steve. Lo hice, dijo Barristan. Sostenía su espada con la guardia baja, invitándolo a atacar. Steve casi tropezó al ver la guardia. La había visto antes.
No hagas esto, Barristan. El deber es difícil, repitió Barristan. Sonreía levemente. Los juramentos son lo primero. Completaron un círculo, y Esteve sintió el momento sobre ellos. Hubo un latido, un instante, y todo sonido se desvaneció. Barristan se abalanzó, con la punta de la espada apuntando a la cabeza de Esteve, pero Esteve ya se movía, como si supiera que venía. Se movió lo justo para evitar el golpe mortal y su puño se alzó en el mismo movimiento, golpeando a Barristan en la mandíbula. El caballero se desplomó en el suelo, inconsciente. Esteve miró fijamente al hombre al que llamaría amigo, mientras el sonido regresaba al mundo. Podía oír la maldición de Jon tras él, las palabras confusas de los espectadores y las carcajadas del rey. Hasta la muerte, había dicho el rey. Hasta la muerte. A pesar de cuantos lo apoyaron, Esteve sabía que no era un hombre perfecto. Había mentido, cometido errores y les había fallado a sus seres queridos. Le había fallado a Baki en el tren. Le había fallado a Tony en Siberia. Le había fallado al mundo en Wakanda. La idea de fallar así de nuevo le revolvió el estómago. Por un momento, sopesó la vida de Barristan contra la de Lyanna. Por un instante, comparó la vida de un hombre adulto con la de una joven. La bilis le subió a la garganta. Una vida no era algo que se pudiera pesar ni medir, no se podía cuantificar ni negociar como una transacción. Miró al hombre malvado que lo dominaba, aún riendo, con los labios agrietados y descamados, retraídos, mostrando unos dientes amarillos y torcidos. No. La carcajada cesó. A muerte, dije, gruñó Eris. Si quieres a la chica, mata al caballero. Dije que no, dijo Esteve. No seré tu marioneta, y no mataré a este hombre por ti. Muere él, o muere la chica, dijo Eris, casi siseando. Lyanna Stark es lo único que te mantiene con vida, dijo Esteve. Si yo fuera tú, me esforzaría por mantenerla a salvo. Mis muros me mantienen a salvo, mis guardias me mantienen a salvo, mis ejércitos me mantienen a salvo. No una chica del norte. Si eso es suficiente, entonces saca a Lyanna y mátala ahora, desafió Esteve, jugando su última carta. Detrás de él, Ricard emitió un sonido ahogado. Eris, el rey, el señor de los 7 reinos, el protector del reino, dudó. No es necesario que lleguemos a la guerra, gritó Jon. Devuelvan a Lyanna Stark, y... váyanse, gritó Eris de repente. Fuera de aquí. Rey Eris, intentó Hoster. Arqueros. Las flechas estaban colocadas y las cuerdas de los arcos tensadas a lo largo de la muralla. Esteve miró a Barristan y tuvo un momento para tomar una decisión. Se agachó, lo levantó y se lo echó al hombro con un ruido metálico. No perdió tiempo, ni siquiera montó, solo aminoró la marcha para agarrar las riendas. Los señores se detuvieron solo el tiempo suficiente para asegurarse de que Esteve se uniera a ellos, y dieron la vuelta a sus caballos para huir de las negociaciones fallidas, cabalgando hacia sus propios hombres. En una situación menos grave, podrían haber mirado con recelo al hombre que los seguía mientras cargaba con otro con armadura completa. «Retrocedan», gritó Hoster al acercarse al ejército. Fuera de la ciudad, los hombres obedecieron al señor del río, girando por secciones para distanciarse de los arqueros de las murallas. Galoparon un trecho por el camino real, temerosos de una incursión desde la ciudad, pero no se produjo, y Jon ordenó detenerse. Empezó a dar órdenes a sus capitanes, organizándolos. Esteve montó a Barristan a lo humous de su caballo y montó de un salto, ignorando las maraadas de los hombres que lo rodeaban. Ricard, dijo. Lo siento. Luego, dijo el nórdico, mirando hacia la ciudad. Evitaba mirar a Esteve a los ojos. Luego. ¿Por qué lo trajiste?, preguntó Hoster, señalando con la cabeza a Barristan. No servirá de rehén. Eris lo quería muerto, dijo Esteve. No habría estado bien dejarlo. Menuda acción, dijo Hoster. Miró a su alrededor, al ejército que se organizaba con paso firme. Eris probablemente no estaría viva si no fuera por los audaces. Jon terminó de dar órdenes y trotó con su caballo hacia ellos. Puede que no valga como rehén contra Eris, pero sigue siendo valioso, dijo. La palabra de Barristan Selmy como testigo es poderosa. Esteve miró el cuerpo inconsciente de Barristan y luego volvió a la ciudad. Los capas douradas seguían alineados en las murallas, pero Eris había desaparecido. ¿Cuál es el siguiente paso? Seguimos reuniendo fuerzas y exigimos el regreso de Lyanna, dijo Jon. Puede que tus palabras hayan garantizado su seguridad, Lord América. Era lo único que se me ocurría, dijo Esteve, con una mueca. Si Eris la hubiera sacado para ejecutarla, podría haber lanzado su escudo, intentado escalar la muralla y recuperarla. Pero ese era un plan insensato, lleno de riesgos. Si la entrega, aún podríamos evitar una guerra, dijo Hoster. Si no lo hace.
Si no lo hace, el norte le recordará que se necesitaron dragones para conquistarnos, dijo Ricard. Había dolor en sus ojos, pero tenía la mandíbula apretada y los brazos firmes. Atrás quedó la rabia que lo había embargado tras las amenazas de Eris, ahora solo quedaba una férrea determinación. A su alrededor, los hombres terminaron de organizarse, y Esteve entregó a Barristan a un par que lo ataron a un caballo de repuesto. La hueste giró hacia el norte, con la intención de abandonar las tierras de la corona antes de que pudieran organizar fuerzas para detenerlos, levantando una nube de polvo a su paso. Por segunda vez en 3 días, Esteve huyó de desembarco del rey. Las negociaciones habían fracasado y se avecinaban tiempos difíciles. La guerra se avecinaba. XXX esa noche acamparon a pocos kilómetros al norte de Heifer, apartados del camino, con pocas hogueras y muchos sentayars, tras un vasco silo. Se enfrentaron a un largo viaje a través de territorio hostil hasta que pudieran llegar a sus propias tierras, y la velocidad era su mejor aliada. Esteve se encontró incapaz de dormir, nervioso a pesar del enfriamiento de la emoción de los últimos días. Caminó por el campamento, asustando a los centinelas mientras se acercaba sigilosamente tras ellos y atrayendo maradas de asombro de los hombres que lo vieron. Sentía que había alguna manera de haber evitado la guerra, de haber evitado que sucediera, pero que había perdido su oportunidad, y miles de inocentes iban a sufrir por ello. Se encontró extrañando a sus viejos amigos, soñando con dejarse caer en la fortaleza roja con los Vengadores, Iron Man y Thor cayendo desde arriba mientras Hulk atravesaba la puerta principal. Usando información obtenida por Nat, apartó su mente de eso, tratando de reenfocarse en algo que realmente podía cambiar. Había inspeccionado el campamento, había dado una vuelta al perímetro exterior. Sus caballos habían sido atendidos, poco podía hacer excepto retirarse a su tienda y no poder dormir. Siempre podía hablar con alguien. La tienda principal aún tenía faroles encendidos, y Esteve presentía saber quién estaba dentro. No había guardias en la entrada, así que asomó la cabeza. Como había supuesto, Ricard estaba sentado a la mesa, con una botella delante. Estaba solo. Lord Saar, dijo Esteve. ¿Le importa si me uno a usted? Ricard saludó con la mano hacia la mesa, invitándolo, y Esteve se sentó unos pasos más allá. Nos llamaste por nuestro nombre cuando entraste a escondidas a nuestros guardias en esta tienda, dijo. Ahora soy Lord Saar. No parecía el momento para ser indiferente, dijo Esteve. El nórdico gruñó, mirando fijamente su copa. Quería disculparme, dijo Esteve. Ya te disculpaste, dijo Ricard, ¿y por qué? Por no liberar a mi hija del corazón del poder Targaryen. Por no obligar a un rey a entregar a un rehén. Por no matar a un hombre inconsciente. Dije que lo haría. No lo hice. Ricard rió, pero fue una risa hueca. Eris es un perro rabioso. No podemos confiar en su palabra, pero pensamos que me devolvería a Milianna. Hubo un silencio, roto solo por el sonido de Ricard sirviéndose otra copa. Quise saltar del caballo y matar a Barristan yo mismo en ese momento, admitió Ricard. En cuanto lo derribaste, supe que no lo harías. Se dejó vencer, dijo Esteve, mirando la mesa. ¿Qué? ¿Se dejó vencer? Usó la misma trampa conmigo que en la refriega, dijo Esteve. Aún así lo habría matado. Me habría sentido avergonzado después, pero habría recuperado a mi hija, dijo Ricard. Le habría cortado la garganta en un instante. Era lo que Eris quería, dijo Esteve. Sí. Sabía que era una pequeña esperanza, dijo Ricard. Suspiró. Aún así, seguía teniendo esperanza. Tengo un hermano, dijo Esteve de repente. Se llama Bucky. La luz de la linterna tembló con una brisa fresca. La mirada de Ricard se posó en él. Él cayó en territorio enemigo, dijo Esteve. Debería haber muerto. Todos creíamos que sí. Se encontró deseando un poco del aguardiente de Thor. No supe hasta años después que sobrevivió, pero lo recuperé. Sostuvo la mirada de Ricard. No pierdas la esperanza, eso es lo que digo. Conocemos bien la esperanza en el norte, dijo Ricard. Esperanza de que el invierno sea corto. Esperemos que las provisiones duren. Esperemos que llegue el verano. Suspiró, volviendo la vista a la botella. Pero entiendo lo que quieres decir. Esteve sabía cuando un hombre quería estar a solas con sus demonios. Te dejaré en paz. Ricard apartó la botella. No, debo retirarme. Estar aquí sentado bebiendo no me hace ningún bien. Gracias, Esteve. Ricard. El padre preocupado se levantó y salió de la tienda, dirigiéndose a la suya, dejando a Esteve solo. Sin embargo, aún no estaba listo para dormir. Parecía que no era el único reacio a retirarse esa noche. A pesar del ritmo que habían marcado en su huida de la ciudad, había hombres reunidos en pequeños grupos junto a sus tiendas, hablando en voz baja. Muchos observaban a Esteve al pasar,
susurrando en voz tan baja que no podía entender bien sus palabras, hablando de una cabalgata, de un puente, de la Guardia Real. Sus pasos lo llevaron a lo que parecía la tienda médica, en realidad una tienda de soldado normal, pero en lugar de ser compartida por 3 hombres, albergaba a un señor herido en una manta. El hombre que Steve consideraba lo más parecido a un médico que tenía la fuerza estaba ausente, dejando a Stannis solo en la tienda. Estaba iluminada por una vela sobre una mesita. Stannis parecía dormir, pero cuando Steve abrió la puerta de la tienda para entrar, se obligó a abrir los ojos. Lord Steve, dijo. Lord Stannis, dijo Steve. Ignoró el taburete junto a la mesa y se sentó en el suelo, con las radilas apoyadas en el hueco de cada brazo mientras entrelazaba las manos. No nos han presentado como es debido, ¿verdad? Nuestra reunión no lo permitió mucho, dijo Stannis. Se incorporó todo lo que pudo, recostándose sobre varias almohadas, haciendo una mueca de dolor. Soy Steve Ayers, Lord América, dijo Steve, ofreciéndole la mano. Stannis la tomó brevemente, apretándola con firmeza a pesar del sudor de su frente y la palidez de su rostro. Stannis Baratheon, de Bastión de Tormentas. ¿Cómo está tu pierna?, preguntó Steve. La herida en sí no era la peor, pero el largo viaje nocturno había empeorado las cosas. Al barbero le preocupa que pueda estar infectada, dijo Stannis. Sus ojos azul oscuro ocultaban cualquier emoción que pudiera sentir ante la noticia. Veremos qué dice un maestre cuando salgamos de las tierras de la corona. ¿Cuáles son tus planes entonces? Después de que salgamos, preguntó Steve. Tendré que volver a casa, dijo Stannis, como si lo tuviera claro. Mi hermano menor está allí, y alguien tendrá que comandar la guarnición mientras Robert lidera nuestro ejército. Bajó la vista hacia su pierna herida, pero solo por un instante. Vaya viaje, dijo Steve. Sabía que Bastión de Tormentas estaba al sur de Desembarco del Rey, pero aún no había visto un mapa preciso del continente. Tendrías que salir de Puerto Gaviota y atravesar las aguas de las tierras de la corona. Yo iría de Puerto Gaviota a Pentos, y luego a casa, dijo Stannis. Un viaje directo sería demasiado arriesgado. Parece que ya lo tienes planeado, dijo Steve. Tuve mucho tiempo para pensar durante el vuelo, dijo Stannis, y necesitaba distraerme de la herida. Steve contuvo una mueca, se disculparía, dado que el chico se lesionó bajo su cuidado, pero no podía hacer nada para remediarlo, y tenía la sensación de que era de los que valoran los hechos por encima de las palabras. ¿Necesitas algo mientras estoy aquí? Agradecería un poco de agua, si pudiera llamar a un sirviente, dijo Stannis después de un momento. Steve vio un odre vacío junto a la vela y lo cogió. No había necesidad de molestar a un sirviente, así que salió de la tienda en busca de un barril de agua. No tardó mucho en encontrarlo, un soldado servicial le indicó la dirección correcta, y pronto regresó con Stannis con su premio. Toma, dijo Steve, entregándole el odre. Se secó un poco de agua de las manos mientras volvía a sentarse en el suelo. Gracias, respondió Stannis, dando un largo trago. Su mirada oscilaba entre Steve y el odre. Están los sirvientes acostados. No estoy seguro, no busqué ninguno, dijo Steve. Hubo silencio por un momento. Tu escudero, comenzó Stannis. Demostró valor en el puente. Es un buen chico, dijo Steve. También es hijo de un arquero, dijo Stannis. ¿Qué te hizo enfrentarte a él?, preguntó, dijo Steve. Stannis parpadeó. Eso es todo. Él te lo pidió, así que lo tomaste como tu escudero. Pidió trabajo de sirviente, dijo Steve. Lo de ser escudero es más reciente. Convirtiste a tu sirviente en tu escudero. Stannis parecía más desconcertado que ofendido. Se lo ganó, dijo Steve. También mató al hombre que te disparó. Stannis miró su pierna herida, pero no dijo nada. ¿Quieres que te cuente sobre nuestro viaje por las montañas del valle?, preguntó Steve. Sí, dijo Stannis. Steve se puso más cómodo. Empezó porque estábamos visitando el pueblo de donde venía la madre de mi protegido. Stannis escuchó mientras Steve contaba la historia de sus aventuras por las montañas. Era un público gratificante, haciendo preguntas en el momento oportuno y reaccionando en el momento oportuno. Cuando terminó, parecía haber olvidado el dolor de su herida y fruncía el ceño, pensativo. Así que tienes un escudero de una habilidad excepcional, todo porque un muchacho de la gente común pidió ser tu sirviente, dijo Stannis. La gente solo necesita una oportunidad, dijo Steve. Te garantizo que por cada caballero legendario del que se canta, hubo 2 gentes del pueblo que podrían haber sido igual de buenos. La vela empezó a apagarse, tras consumirse a lo largo del relato. Stannis luchaba por mantener los ojos abiertos, y Steve recordó de nuevo que apenas era mayor que Jaime. Gracias por la historia, dijo Stannis, y por el rescate. Aún no lo he dicho, pero hay que hacerlo.
No lo restó importancia, porque no lo era. Hay cosas que hay que hacer, dijo. Stannis asintió. Me preocupaba que algo malo estuviera ocurriendo, o que todo el plan fuera otra vil estratagema de la corte. Parece que solo tenía razón a medias. No debe haber sido fácil creerle a un extraño que te decía que debías huir de la fortaleza, dijo Steve. Elbart habló bien de ti, al igual que Lady Lisa, dijo Stannis. Recordaré lo que has hecho. Su cabeza empezó a agacharse. Te dejo descansar, dijo Steve, pero un ronquido fue su única respuesta. Se tomó un momento para acomodar las almohadas del niño para que durmiera mejor y apagó la vela de un soplo al salir. Afuera, la luna ya había salido y el campamento estaba en silencio. Hablar con Rickard y Stannis le había tranquilizado, pero aún había una persona con la que quería hablar antes de irse a dormir. Considerando que técnicamente era un prisionero, se notaba la ausencia de guardias en la tienda de la Guardia Real. El hombre estaba sentado sobre un tronco boca abajo frente a ella, con una túnica y pantalón sencillos, mientras afilaba su espada con una piedra de afilar, usando solo la luz de la luna para ver. Levantó la vista al ver que Steve se acercaba, deteniéndose ante él. Steve. Barristan. El caballero mayor señaló un segundo tronco junto a él. Te salvaste de Lord Arryn. Steve tomó el asiento ofrecido, pero no dijo nada. Un búho ululó en la oscuridad. No esperaba despertar, dijo Barristan finalmente. Podrías haber decidido cambiar tu vida por la de Lyanna, pero yo no accedí a matarte. Un caballero jura proteger a los inocentes, dijo Barristan. Levantó la espada para observarla a lo largo. Satisfecho, le dio la vuelta y comenzó a trabajar en el otro lado. ¿No pudiste haber tomado a Lyanna y escabullirte?, preguntó Steve. La mirada de Barristan se posó en Steve. A veces olvido que no eres uno de nosotros, a pesar de todas tus cualidades. Explícamelo entonces, dijo Steve. Traicionar al rey es romper mis juramentos, dijo Barristan. Elegí ese camino que liberaría a la chica y mantendría mi honor. Steve sintió la ira hervir en sus entrañas. Se reía cuando caíste, Barristan. Se reía. Eso es un reflejo de su honor, no del mío, dijo Barristan. Su honor te habría visto muerto, dijo Steve. Los juramentos a veces exigen sacrificio, dijo Barristan. Steve se mordió la lengua, por temor a decir algo increíblemente hipócrita dado su historial de sacrificios. No eres de Poniente, dijo Barristan. Nuestras costumbres te son ajenas, como las tuyas no son ajenas. Juré servir al rey, y lo decía en serio, igual que juré proteger a los inocentes, y lo decía en serio. Había una discusión que debía tenerse aquí, donde una cultura se encontraba con otra, pero no era el momento, y no era el lugar. No cuando no sabía lo que era servir a Eris, y no cuando Barristan había tenido la intención de dar su vida para defender su moral. Lyanna estaba bien, al menos. No lo sé, dijo Barristan. Me asignaron a los príncipes, siguiendo a Renal. Así que nunca la viste. No, dijo Barristan. Hablé de esto con Lord Arryn. ¿Está Lyanna en desembarco del rey?, preguntó Steve directamente. He jurado no compartir los secretos del rey, dijo Barristan, mirándolo a los ojos por un momento, pero no he tenido su confianza últimamente. De verdad que no lo sé. Si Lyanna no está en desembarco del rey, entonces o Eris la tiene retenida en otro lugar, o no se la llevó en primer lugar, dijo Steve, más para sí mismo que para otra cosa. Pero entonces, ¿por qué amenazarla cuando Rickard exigió su regreso? Lord Arryn mencionó una reunión, una vez que estemos libres de las tierras de la corona, dijo Barristan. Supongo que se tratará allí. Una idea cruzó por la mente de Steve. Incluso sin verla, ¿intentaste dar tu vida por su seguridad?, dijo. Supongo que es parte de la razón por la que me dan la libertad del campamento, dijo Barristan. Eso, y mi palabra de que no escaparé. Sigo sin estar de acuerdo con que un juramento te impida hacer lo correcto, dijo Steve, pero entiendo por qué hiciste lo que hiciste. No es una decisión fácil, dijo Barristan. Apartó la mirada de su espada y la fijó en la luna. Tenía que recordar los juramentos que importaban. ¿Recordarlo? Pregúntale a Jaime sobre el intento de asesinato que frustró la próxima vez que lo veas, dijo Barristan. Tenía una leve sonrisa en el rostro. Steve intuyó una historia allí, pero Barristan parecía poco dispuesto a extenderse. Lo haré. Barristan terminó de afilar su espada y la guardó en su vaina. Como sea, agradezco la oportunidad de seguir viviendo, dijo, visiblemente desconcertado por decir algo así. Las raciones de hoy fueron más dulces que cualquier festín al que haya asistido. De nada, dijo Steve. Siento lo del secuestro. Barristan rió en voz baja. Nos vemos mañana, Steve. Se levantó y se metió en su tienda. Steve suspiró, mirando al cielo. Robin probablemente ya estaría dormido,
y era hora de que él hiciera lo mismo. Una brisa fresca le acarició el pelo mientras se dirigía a su tienda, sumido en sus pensamientos. Había mucho que hacer, y le faltaban respuestas, pero las encontraría. XXX El ejército cabalgó hacia el norte, la seguridad cada vez más cerca con cada milla que pasaban y no vieron a nadie convocando fuerzas para oponerse a ellos. Fue al día siguiente de pasar Brindlewood, el pueblo donde Steve conoció a Keladri y Toby, cuando se les acabó la suerte. Steve cabalgó hacia el frente de la columna, escuchando mientras Barristan hablaba con Robin, compartiendo pequeños detalles que un escudero debería saber, pero Steve desconocía. Jon y Houston intercambiaban consejos más adelante, con Elbart escuchando, cuando un Ginit explorador apareció galopando por una curva del camino. Ricard ordenó detenerse de inmediato, gritando órdenes y poniendo en alerta a la hueste. El explorador cabalgó directamente hacia los señores y habló con ellos rápidamente. Fury lo acercó y escuchó. Los estandartes eran astas, uno de 3 erizos y otro de un jabalí, decía el explorador, ligeramente sin aliento. Quizás 200 hombres en el camino. ¿Infantería?, preguntó Jon. Sí, mi señor. Esas son casas locales, dijo Houston, estabilizando su montura. Podría ser lo que hayan podido reunir a tiempo para atraparnos. O podrían estar más emboscados, dijo Ricard. En cualquier caso, no podemos permitirnos que nos frenen ahora, dijo Jon. No cuando estamos tan cerca. Si no ganamos nada luchando, dijo Steve, ¿por qué no damos una vuelta? Los señores intercambiaron maradas. 200 hombres a pie, ¿verdad?, preguntó Steve al explorador. El hombre asintió. No tendrán más hombres montados que infantería, así que podemos lidiar con cualquier fuerza que nos esté preparando una emboscada. Si es que la hay. Algunos podrían llamarlo cobardía, dijo Houston, aunque su tono denotaba que no era uno de ellos. Otros dirían que aceptar una pelea innecesaria es una tontería, dijo Ricard. Jon, pensó Jon, con la barbilla apoyada en un puño. Si puedes evitar esta pelea, aún tienes la opción de obligar a Eris a declarar la guerra abierta, dijo Steve. Eso pareció convencer al señor del valle. Estoy de acuerdo. Se dieron órdenes y los exploradores partieron, buscando el mejor camino para rodear a los soldados que iban delante. Los caballos tuvieron un momento para descansar, recuperando el aliento por si necesitaban galopar a través de una emboscada. Fue una espera tensa, pero los exploradores regresaron, y con buenas noticias. 200 infantes parecían el límite de su oposición, y habían encontrado un camino a su alrededor. Fue una cabalgata ansiosa, pero sin combate, ya que depositaron su confianza en. Aceleraron una vez más y fueron recompensados. Sonaron los cuernos, y algún explorador avistó el cuerpo de caballería y el polvo que levantaban, pero el enemigo no pudo hacer nada, y pronto los dejaron atrás, regresando al camino real. Se respiraba un ambiente de buen ánimo entre los hombres, muchos sonreían con sorna, como si acabaran de engañar a un rival, y otros compartían bromas, sabiendo que al menos algunas de sus vidas se habían salvado gracias a su ingenio. Esa noche, entraron en las tierras de los ríos. Incógnita Steve escuchaba mientras el debate continuaba. Estaba sentado en un rincón tranquilo de la tienda de mando, bebiendo una copa de vino que tenía un sabor agradable, aunque no le hiciera ningún efecto. El sol de la tarde aún iluminaba las paredes, pero los sirvientes ya habían colocado faroles, esperando a ser encendidos. Ricard, Jon y Houston estaban en el centro de todo, con Elbart también presente, aunque todos ocupados con grupos diferentes. Resultó que el ejército que habían reclutado para cabalgar a hablar con el rey no solo estaba formado por hombres de armas o caballeros, sino también por señores menores. Eran estos señores los que estaban presentes ahora, dando a conocer sus opiniones y dando consejos. Da igual que Lady Lyanna esté o no, el insulto por sí solo. El esquirol seguía tomando como rehenes a los que estaban bajo la tutela de los huéspedes. Conoces a Lord Baratheon, y si crees que va a dejar pasar el atentado contra su hermano. Los cabrones son una plaga para el reino, y los 7 exigen. Una silla fue colocada a su lado, y Steve levantó la vista mientras Ricard se acomodaba. Política, reflexionó Ricard. Algunos la llaman un mal necesario. He visto cosas peores, dijo Steve, con la mirada perdida al recordar las reuniones presupuestarias y las listas de bajas. Necesitamos una forma de dar a conocer nuestras posturas antes de anunciarlas, y por mucho que menospreciemos los chismes de las mujeres, los señores somos igual de malos, dijo. ¿De eso se trata entonces?, preguntó Steve. De hacer correr la voz sobre lo que esperas. Sí, dijo Ricard. Los Targaryen lo han olvidado, tuvieron a sus dragones demasiado tiempo, pero ninguna familia puede ni debe esperar obediencia ciega. Debes guiar a tus señores,
darles tiempo para reflexionar hasta que se den cuenta de que seguir tus órdenes es lo mejor para ellos. Así que escucha sus consejos y habla con ellos, dijo Esteve, mirando a su alrededor. Ninguno de nuestros vasallos más poderosos está aquí, ni siquiera sus subordinados, dijo Ricard. Pero estos hombres siguen siendo leales, y cabalgaron con nosotros para desafiar al rey cuando los convocamos. Eso significa algo, sin importar cuántos hombres puedan convocar. Es muy diferente a mi hogar, dijo Esteve. ¿Cómo se hace allí?, preguntó Ricard. Es al cargo al que somos leales, no a la persona, dijo Esteve. Y si la persona que lo ocupa no nos hace bien, buscamos a otra. Ricard contempló su taza vacía. Puede que haya algo de cierto en eso, hasta cierto punto, dijo. Creo que sé bien, dijo Esteve. Los dos hombres observaron la tienda llena durante unos momentos, un pequeño rincón de silencio en medio del estruendo. Voy a ser franco, dijo Ricard. No eres de los nuestros y no nos debes lealtad. No tienes nada en juego en esta carrera, y lo más inteligente sería irte, sobre todo si mis suposiciones sobre tus intenciones hacia el este son ciertas. Esteve guardó silencio, escuchando y observando con sus fríos ojos azules. Has demostrado ser un guerrero leal, y sería un tonto si no viera el valor que tienes, dijo Ricard. Se inclinó hacia adelante, mirándolo a los ojos. ¿Piensas unirte a la guerra con nosotros? Se lo dije a Brandon y te lo dije a ti antes de que volviéramos a desembarco del rey, dijo Esteve. Tienes mi escudo mientras luches por el bien. Cabalgar para rescatar rehenes es muy diferente a cabalgar hacia la guerra, dijo Ricard, pero se recostó y dejó escapar un suspiro. Lo sé, dijo Esteve simplemente. Así que sí, dijo Ricard. A cualquier otro hombre le ordenaría unirse a mi grupo y listo, pero por tus acciones no eres cualquier otro hombre. ¿Cómo te unirías a esta guerra? Esteve mentiría si dijera que no había estado considerando la fuerza más efectiva que podía reunir, pero había estado pensando en Essos, no en Poniente. Déjame elegir 100 hombres de tus fuerzas, dijo, y los forjaré en un instrumento de precisión para destruir objetivos importantes y tomar objetivos que un ejército tradicional podría tener dificultades. Los entreno como me place y los mando en el campo de batalla. Te ofreces a fabricar un martillo para destrozar las radilas del enemigo, dijo Ricard. Es una forma de decirlo, dijo Esteve. Dame un joven fuerte sin entrenamiento y puedo equipararlo a tus hombres de armas en 2 meses. No te elegí por fanfarronería, dijo Ricard. No lo soy. Ricard asintió lentamente. 100 hombres. Te damos objetivos, pero tú mandas en el campo de batalla. Es en lo que mejor soy, dijo Esteve sin arrogancia. Estos hombres, ¿sabes que no te seguirán a Essos después?, preguntó Ricard. La mayoría tiene hogar y familia aquí. La mayoría no, dijo Esteve, pero algunos sí, y tendré un núcleo que podré reconstruir. Ricard asintió con la mirada perdida. A cualquier otro hombre le diría que no, pero a ti, te debemos, y has dejado clara tu calidad de carácter. Tendrás a tus hombres. ¿Quieres caballeros o soldados? Los quiero a todos, dijo Esteve. También aceptaré gente común, si creo que son los adecuados. Esta fuerza no estará limitada por el nacimiento. Te estás metiendo en problemas, dijo Ricard, pero no fue un no. Dije que los forjaría, y lo decía en serio, dijo Esteve. Creo que me interesará ver lo que creas, dijo Ricard lentamente. ¿A dónde llevarás esta fuerza? Había planeado quedarme con el ejército y retirarme cuando fuera necesario una vez que los hombres estuvieran entrenados, dijo Esteve. Habrá algunos entre los sureños que se mantendrán leales al rey por encima de su señor, dijo Ricard, inclinándose para hablar en voz baja. Al principio, se tratará de obligarlos a volver a la línea por la fuerza. Creía que habías dicho que había que darles tiempo para que se dieran cuenta de que tus órdenes eran lo mejor para ellos, dijo Esteve, medio divertido. A veces se equivocan, dijo Ricard, encogiéndose de hombros. No son mis banderizos, pero aún así habrá que controlarlos, y a Ned le llevará tiempo llevar mis banderines al sur. ¿Crees que será un problema? Si los otros reinos te atacan mientras estás ocupado con ellos, tardará en reunirlos, y les llevamos ventaja, dijo Ricard. Pero mientras tanto, tienes que decidir a qué ejército quieres unirte. Tierras de los ríos, valle o tierras de la tormenta. Esteve ignoró el ruido de la tienda, considerando lo que sabía. Ir a las tierras de los ríos o al valle probablemente sería prácticamente lo mismo, convencer a los señores de que habían cometido un error al aliarse con los Targaryen mediante negociaciones agresivas. Después, probablemente se uniría a los ejércitos cuando la guerra comenzara en serio y pondría en práctica su idea de una fuerza especializada. Sin embargo, las tierras de la tormenta estaban aisladas y rodeadas de posibles enemigos. Si había algún lugar donde pudiera usar su futura fuerza al máximo, sería allí.
Sanis necesita una escalta de vuelta a las tierras de la tormenta, ¿verdad?, preguntó Esteve. Y después, seguro que puedo encontrar maneras de que unos cuantos miles de hombres se den prisa. Unos cuantos miles de hombres ocupados en el sur son unos cuantos miles que no pueden ser enviados al norte, dijo Ricard, rascándose la barba oscura. Aunque no es tarea fácil. Puede que no sea fácil, dijo Esteve, pero es lo que hago. Me curtí dando la lata tras las líneas enemigas. Al menos, con vuestras acciones os habéis ganado esto, dijo Ricard. Espero que tengáis éxito. El golpe sordo de un puño contra la madera atrajo sus maradas. La discusión en la tienda se avivaba, interrumpiendo las diversas conversaciones para reunirlos a todos en un solo grupo. Todos parecían estar de acuerdo en que debía hacerse algo, pero pocos en qué, y nadie se avergonzaba de compartir sus opiniones. Mis señores, dijo Jon Arryn, cortando las palabras acaloradas con un tono acerado. Se hizo el silencio, mientras todos se volvían a escuchar. Si bien podríamos haber esperado resolver estos problemas sin recurrir a la fuerza de las armas, esa opción nos ha sido arrebatada. El rey ha roto su paz, y solo puede haber una respuesta. En la boda de mi hija, tomó como rehenes a nuestros parientes bajo el pretexto de la amistad, dijo Houston, con las manos extendidas sobre la mesa. Insultos mucho menores han llevado a la sangre antes. Las maradas se posaron en Ricard, esperando que hablara, pero el norteño guardó silencio, con la ira reflejada en sus ojos oscuros. Le dedicó un leve gesto de asentimiento a Jon. Gracias a Lord América, mi heredero me ha sido devuelto, dijo Jon, inclinando la cabeza en agradecimiento a Esteve y convirtiéndolo brevemente en el centro de atención. Lord Stannis y Lady Lysa también fueron liberados, pero Lady Lyanna permanece. Su vida está amenazada por el rey, incluso mientras envía a caballeros leales a la muerte en una farsa de duelo. El público refunfuñó y frunció el ceño. El trato que habían dado a Barristan le sentó fatal, muchos de los cuales habían crecido escuchando historias de sus hazañas. Lord Stannis yace herido incluso ahora, dijo Houston, herido por el propio rey. Sus amenazas no son vanas. Si comete tales actos contra la familia de un Lord Supremo o un guardián, debemos analizar otros rumores indeseables con otros ojos. Esteve escuchó mientras los dos señores construían su caso contra Aerys, guiando a sus vasallos hacia la conclusión deseada, apelando a su sentido del honor y al interés propio. El equilibrio le interesaba, si bien toda la nobleza de Poniente gobernaba a su antojo en muchos casos, también era testigo de lo dependientes que eran de sus subordinados. Aerys había perdido el apoyo del suyo, y ahora tomaban medidas para asegurarse de no perder el suyo. Aerys Targaryen mató a mis hombres y me robó a mi hija, dijo Ricard, rompiendo el silencio. Su voz tranquila pareció llenar la tienda. Se comporta como un salvaje. Sabemos cómo tratar con los salvajes en el norte. Observó a los hombres que tenía delante. Por sus propias acciones, será la guerra. Los pocos norteños en la tienda golpearon los puños contra la malla o la madera, gruñendo en señal de aprobación. Otro hombre estaba de pie, vestido con la armadura de un caballero. Lord Arryn, dijo, hablando a través de una cicatriz que le tiraba de la comisura de la boca. No soy tu vasallo más poderoso, y las fuerzas que puedo reunir son escasas, pero aún así las tendrás. Lord Tully, dijo otro hombre, corpulento y calvo, al ponerse de pie. Luché por ti en los peldaños de piedra. Lucharé por ti aquí. Ser Robin, dijo Houston. Tu tenacidad será una bendición, como lo fue contra los fuegoscuros. Cada vez más hombres se levantaban y prometían su apoyo, y todos fueron recibidos con amabilidad por sus señores. Los pocos norteños no veían la necesidad de hablar, pero se comunicaban con su señor de todos modos, con un gesto o una mano en la espada. La efusión de apoyo era quizás esperable de un grupo que había sido elegido para enfrentarse al rey, y Esteve se preguntó cómo recibirían la narrativa que estaban construyendo en sus reinos en general. Con el tiempo, el espectáculo llegó a su fin, y Jon habló una vez más. No hacemos esto para nuestro propio engrandecimiento, dijo. Lo hacemos porque los juramentos entre rey y señor y vasallo, significan algo. Si Lady Lyanna regresa ilesa, con gusto depondré mi espada, pero me temo que no lo hará, no por voluntad propia. Comparte lo que has visto con tus compañeros, dijo Houston. Cuenta las historias de la insensibilidad de Aerys, de su locura, para que todos los reinos sepan que nuestras acciones son justas. Mañana, cada uno seguirá su camino, y cuando nos volvamos a encontrar, será con el poder de nuestros ejércitos tras nosotros. El sol se ponía mientras los señores se comprometían a la rebelión, a la guerra. Una determinación sombría flotaba en el aire, pero los hombres presentes estaban convencidos de que su causa era justa. Los sirvientes trajeron cerveza al acercarse a encender los faroles, y muchos participaron,
Pero no fue una celebración. Todos allí eran hombres de sangre, y la mayoría había visto la verdad de la guerra. Estaban convencidos de que tenían razón y estaban dispuestos a matar para demostrarlo. Esteve suspiró, aceptando una vez más el camino que sus decisiones lo habían llevado. Bucky habría sido infeliz, pero él también habría estado a su lado. Poniente, a pesar de todos sus problemas, había sido un soplo de aire fresco en muchos sentidos, libre de mayores responsabilidades a pesar de la sombra de la nostalgia. Sin embargo, estaba acostumbrado a eso, y al sentir el peso de la lucha caer sobre sus hombros una vez más, descubrió que él también estaba acostumbrado. Era un soldado, sin importar lo lejos que hubiera sido arrojado. Los buenos soldados luchaban para proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos, y eso era lo que iba a hacer. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.